Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Luis Antonio y como siempre es un gusto para mí estar de nueva cuenta aquí en otro video con todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente miércoles, ya 17 de septiembre. En esta ocasión quiero que me acompañen a hablar de una noticia que he estado viendo que ha estado pasando en todos los medios, en las redes sociales también, que he estado pensando, fíjense que en los gobiernos neoliberales, los corruptos de antes, pues eran intocables en esos gobiernos del PRI, del PAN. Sobre todo imperaba la impunidad, muchísima por todos lados. Y hoy en la cuarta transformación, con la cuarta T, pues a los corruptos se les está persiguiendo y se les está deteniendo. Y comento esto porque hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acaba de informar que acaban de trasladar aquí a México a Hernán Bermúdez Requena, este sujeto que pues hay una polémica también en torno a la situación de este personaje. Las autoridades de México ya buscaban desde hace tiempo a Hernán Bermúdez Requena por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada y en específico con la organización criminal de La Barredora allá en Tabasco, también con algunos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero sí es un tema que he estado viendo que es muy polémico con Bermúdez Requena, sobre todo porque fue el exsecretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto, este líder morenista, que pues durante su gobierno ahí en Tabasco, este personaje pues estuvo haciendo todas estas actividades delictivas, muy terrible, que la oposición maneja también este caso, este tema de Bermúdez Requena, lo quieren como igualar al tema de García Luna y al espurio Felipe Calderón, que lo quieren hacer ver como que es el mismo caso, pero pues ya lo veremos, todavía siguen las investigaciones, ya eso lo van a determinar las autoridades mexicanas, pero por el momento vamos a ir viendo qué información sale. Quiero que me acompañen en esta ocasión pues a hablar de este tema que acaban de trasladar aquí a México al exsecretario de Adán Augusto, que está investigado por todos estos vínculos que les comento con el cártel Jalisco Nueva Generación, con La Barredora, y veremos qué es lo que va saliendo de las investigaciones. Vámonos. Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja, el pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si Claudia es tu motor, aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón, es tiempo de hablar sin pedir perdón. Soy Luis Antonio, bienvenido a mi canal. Este es el tweet que publicó Omar García Harfuch en su cuenta personal de X, antes Twitter, que ahí podemos ver que él está informando que gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad, con la Fiscalía también de México, el Centro Nacional de Inteligencia, ahí bueno, pone varios departamentos, pero sobre todo él da gracias pues también al apoyo de las autoridades allá en Paraguay, que con ellos, pues con este apoyo de ellos se realizó este traslado de Hernán Bermúdez Requena a México. También comenta que agradece la firme colaboración y el apoyo de la presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni una estancia regular ahí en el país de Paraguay. El detenido será ingresado al Ceferezo 1 para continuar su proceso jurídico. Con estas acciones reafirmamos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad.
pues ahí estamos viendo algunas de las imágenes, cómo lo bajan de este avión donde lo trasladaron esposado con un chaleco antibalas. No tiene mucho tiempo que lo acaba de publicar, aproximadamente una hora, que lo acaba de publicar Omar García Harfuch en la cuenta personal. Pero quiero pasarles, este es un video de cómo fue la detención de Hernán Bermúdez Requena allá en Paraguay. Fue el 13 de septiembre, todo esto que se realizó. Así fue como le detuvieron a este supuesto líder de la organización criminal de La Barredora, como les comenté en un principio, que también está vinculado supuestamente al cártel Jalisco Nueva Generación, y pues ha causado una gran polémica, como les digo, por ser precisamente el exsecretario de Seguridad Pública, de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto, allá en Tabasco. Mientras él tenía todas estas actividades ilícitas, pues fue precisamente el secretario de Seguridad, algo terrible, la verdad. Y aquí estamos viendo pues algunas imágenes de cómo lo tenían ahí custodiado en ese momento allá en Paraguay, justo el momento en que lo detuvieron. Fue detenido ahí en Paraguay el 13 de septiembre, como les digo, en la madrugada, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en una zona metropolitana de Asunción. Ahí Bermúdez Requena vivía en una casa lujosa en un barrio cerrado cerca de Asunción. Tenía todo, este tipo, piscina, jardines, un montón de lujos. Usaba esta vivienda precisamente para ocultarse de las autoridades, porque recordemos también que las autoridades mexicanas emitieron precisamente aquí pues una ficha también para la Interpol, para que pues lo buscaran en otros países. Fue como dieron ahí con él en Paraguay. Este sujeto pues ya estaba prófugo desde febrero del 2025, ya tenía tiempo que lo estaban buscando. Las autoridades pues emitieron toda esta ficha a la Interpol y también emitieron una orden de aprehensión para este personaje en esas fechas de febrero por asociación delictuosa, extorsión y secuestro, entre otros delitos que se le está investigando. Pero también, como les digo, durante toda esta operación que se realizó, pues fue conjunta entre autoridades de México y autoridades de ahí de Paraguay. Pero Bermúdez Requena se sabe que entró ahí a Paraguay de forma irregular desde Brasil, muy pues evadiendo todos los filtros para ingresar a aquel país. Pero ahí estamos viendo que también algo que han dicho las autoridades, que en ningún momento opuso resistencia. Bermúdez Requena, desde el momento que se le sorprendió, pues colaboró con todo el procedimiento al momento de su aprehensión, pues ya que le queda. Pero estamos viendo cómo ese fue el avión en que lo trasladaron. Ahí podemos ver algunas imágenes de cómo pues estaba despegando de la pista de allá de Paraguay, de una pista del aeropuerto. Ahí lo suben, fíjense, va pues custodiado. Por eso les digo, ya que le queda más que colaborar. Pero fíjense, también es una prueba todo esto. La verdad que es una prueba de que nadie va a quedar impune. A todos se les va a estar investigando, se les va a estar deteniendo, estén donde estén. Así me gustaría ver en algún momento a Calderón, a Felipe Calderón, que ya lo detengan, la verdad. No es creíble que nunca haya sabido también de los vínculos con el narcotráfico de Genaro García Luna. Eso de que no sabía, no se le cree nada. Pues esas son algunas imágenes, como les digo, pero también quiero pasarles, estas son otras imágenes de justo ese momento cuando lo detuvieron allá en Paraguay y cómo lo estaban custodiando todas las autoridades. Ahí pues ya no le quedaba más que colaborar. Ya está grande también el señor. Estas son esas imágenes también de cómo lo extraditaron de alguna forma de Paraguay. Ese es el justo momento en que lo suben para trasladarlo aquí a México.
Ahí vemos algunas imágenes. Esto es ya cuando esta última foto es de justo ese momento cuando ya llega aquí a México, que lo trasladan. Pero también es un mensaje claro todo esto de que, como les digo, de que con la nueva estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum ya no hay intocables como con los gobiernos neoliberales del PRI, del PAN anteriormente. Los corruptos ya no van a andar impunes, que todavía hay muchos. Como les digo, me gustaría ver en esa posición a Felipe Calderón, al espurio Felipe Calderón, pero ya no van a quedar impunes estos tipos, tampoco sus cómplices, todos aquellos que los hayan ayudado. Así que ahorita deben de estar temblando, yo me imagino, todos los personajes o aquellos que los hayan protegido o hayan solapado todas sus actividades. Aquí también muchos y sobre todo la oposición pues apunta mucho a Dan Augusto también, que debe estar temblando. Pero bueno, eso ya lo van a aclarar las autoridades con las investigaciones que realicen. Todavía siguen las investigaciones, pero sí me queda claro en todo esto, la verdad que con el gobierno de la presidenta pues se está poniendo las pilas, la verdad, en detener a todos estos personajes. Ya hice un video también acerca de todo este tema de Adán Augusto, del cártel de la Barredora también, ese momento cómo le brindaron el apoyo también los morenistas a Adán Augusto en una reunión que tuvieron un fin de semana, me acuerdo muy bien, pero sí hay una diferencia abismal, grande, por eso les digo, la oposición quiere comparar este caso con el de García Luna y Felipe Calderón, cuando no, en ese momento a García Luna aquí en México nunca se le investigó, nunca hubo una orden de aprehensión, se le tuvo que enjuiciar y detener allá en Estados Unidos, porque aquí en México con el poder judicial que había de Norma Piña jamás se le iba a detener a García Luna. Entonces sí hay una diferencia bastante grande de todo esto, porque aquí con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque haya ese vínculo, como les digo, de que haya sido el exsecretario de seguridad en el gobierno de Tabasco de Adán Augusto, a pesar de eso, de todas formas van por él, véanlo, ahí está la prueba de que se le está deteniendo. Así que si la oposición quiere igualar el caso de Felipe Calderón con García Luna, pues no, es muy diferente. Aquí sí se le está investigando, si hay una orden de aprehensión, ya se le extraditó, se le buscó en otros países, dieron con él en Paraguay. Entonces, pues esa es la prueba de que nadie va a quedar impune. No, dijera Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales. Los gobiernos de la cuarta transformación y los gobiernos neoliberales no son iguales. Aquí no va a haber impunidad y también me da gusto, la verdad, que la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad esté deteniendo a los personajes, sobre todo de cuello blanco, aquellos que en gobiernos neoliberales pues gozaban de mucha impunidad, la verdad. Da confianza, esperemos que sea así, que se llegue a las últimas consecuencias, y si en algún momento hay algún vínculo también de Adán Augusto con este caso, pues también se tiene que ir sobre él. No debe de quedar nadie impune ni nadie fuera de la ley. Me gustaría ver que se haga una investigación real, porque también hay algunos vínculos de Hernández Bermúdez Requena con el tema del huachicol fiscal, que también ahí pues permitían todo ese robo descarado a la nación. Pero bueno, amigos y amigas, déjenme su comentario aquí abajo en la cajita de comentarios, platíquenme qué opinan de todo este tema. ¿Están de acuerdo que se hagan este tipo de investigaciones, de detenciones, que no se dejen a nadie impune? Quiero o no, o ustedes lo siguen igualando con el caso de García Luna. Pero bueno, déjenme sus comentarios, qué opinan de todo esto. También quiero invitarlos, chequen mis demás videos, suscríbanse al canal, dejen su like, eso ayuda mucho a que este canal pueda seguir creciendo. Ya hace un momento hice un video, chequenlos también de todos lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, también de Vicente Fox, de Loret de Mola, de
Calderón, que hoy los tundió bastante. Se amaneció muy como que comió chile la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero bueno, chequen mis demás videos. Agradezco también, aprovecho para agradecer a las personas que se han suscrito últimamente. Han estado suscribiéndose de a poquito, pero me gusta ver que cada día pues se suscriban más personas. Eso me alienta y me llena de satisfacción para seguir haciendo este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente video. Dejen su like. Adiós.